Hoy, en esta noche, quiero tratar un tema que muchos de ustedes o quizás todos lo conocen. Queda en Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Ahí también en la pantalla nos ayuda. Es una carta, es la carta escrita por el apóstol Pablo. De Filipenses, de esta carta, no voy a leer toda la carta porque es pequeña, es corta, son unos cuantos versículos, cuatro capítulos, perdón. Es una carta que usted la puede leer en unos 15 minutos o en unos 20 minutos para algunos, pero que usted la lee y la lee y la lee y la lee, y cada vez que la lee usted encuentra algo diferente, usted encuentra algo que el Señor va haciendo en su vida, cada vez que la lee. Si yo la he leído 15 veces, 20 veces, y siempre encuentro algo diferente en lo cual el Señor me habla a mí. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracias y paz a vosotros de Dios nuestro Padre, el Señor Jesucristo. Y sigue hablando la carta de Pablo, oración de Pablo por los creyentes y así sucesivamente, pero para poder entender, yo quiero irme un poquito a la historia. El apóstol Pablo es quien escribe la carta, ustedes lo saben. Varias de las cartas de las que escribió el apóstol, pero esta es una de las que sin duda ha impactado mucho mi corazón. Pablo no tiene mucha presentación porque ustedes la conocen. Un perseguidor, un tipo fuerte, un tipo que indudablemente odiaba a todos los cristianos, una persona que tenía una investidura y que no podía ver a centímetros o a metros cualquier persona que estuviera propagando la fe, que estuviera hablando del evangelio, que estuviera hablando de las maravillas que el Señor hacía, porque enseguida era prendido por Pablo. Pablo era un perseguidor muy fuerte, muy fuerte. Dice la historia que quizás el contrincante número uno del cristianismo en esa época, en ese siglo primero fue Pablo. De hecho que la historia lo narra también, que era el odio tan grande que le tenía a los cristianos, que cada vez que iba a salir de viaje pedía cartas. Cada vez que iba a salir de viaje pedía cartas y le decía al rey, al uno y al otro, por si acaso me encuentro a una mujer o a un hombre que estén hablando del evangelio, yo lo apreso enseguida. Era un tipo muy cruel con el evangelio, con los cristianos. Era un tipo que en Hechos lo narran muy bien cuando eran tres formas de Pablo o de Saulo en ese momento perseguir al cristianismo. Uno los mataba, a otros los perseguía y los hacía huir, a otros los cogía presos, pero a otros también los presionaba tanto que los hacía renegar de su fe. Los cogía y los oprimía tanto que los hacía renegar de su fe. Pero este señor llamado Saulo, ustedes la historia la conocen muy bien, este señor llamado Saulo de Tarso sigue su camino en la persecución del evangelio. Pero en una de esas salidas, lo dice en el capítulo 9, va hacia Damasco y él tiene un encuentro con el Señor.
Va hacia Damasco y ahí en ese momento ese hombre fuerte, ese hombre perseguidor, se enfrenta el poder y el odio de Pablo, se enfrenta con la gracia de nuestro Señor Jesucristo y tienen un choque ahí y es derribado de la cabalgadura, como dice la palabra del Señor. Es tanto lo que le sucede a Pablo en ese momento que él queda ciego, dice la historia, queda sin ver durante varios días. Y lo impresionante de esto, o lo que empieza a marcar mi vida, es que él hace dos preguntas. En ese momento, cuando él tiene ese encuentro vía Damasco, él hace dos preguntas. ¿Quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que yo haga? ¿Quién eres, Señor? ¿Y qué quieres tú que yo haga? Cuando nosotros desciframos esas dos preguntas, cuando nosotros miramos en realidad la profundidad de esas dos preguntas que hace Saulo, entonces nosotros vemos lo grande y lo poderoso que es nuestro Señor Jesucristo cuando impacta con la vida de Pablo, de Saulo en ese momento. Es tan fuerte que yo mismo me hice esa pregunta: ¿quién eres, Señor? Hoy usted se puede hacer esa pregunta: ¿quién es el Señor para usted? ¿Será que es una religión? ¿Será que es un judío? ¿Será que fue alguien que creó una doctrina? ¿Será que fue alguien que se inventó una iglesia? ¿O será que es el verdadero Hijo de Dios que llegó a la tierra para rescatarnos, para librarnos, para quitarnos multitudes de pecados? ¿Quién es Jesús para usted? Cuando usted y yo entendamos la verdadera profundidad de quién es Jesús, entonces nuestra vida tiene que cambiar como cambió la de Pablo. Nuestra vida tiene que cambiar. Nosotros no podemos llegar a un estado de liviandad. Nosotros no podemos estar en un estado de letargo. Nosotros no podemos estar en un estado donde Jesús para nosotros sea un líder solamente. Donde Jesús sea para nosotros, no, una persona así que vino. No, Jesús para nosotros, ustedes tienen que entender la verdadera magnitud de esa palabra que hizo en ese momento Saulo, cuando se enfrenta con el Señor Jesucristo. ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? ¿Quién es el Señor para usted? ¿Quién es el Señor para mí? Cuando usted entienda esta pregunta, seguramente su vida tiene que cambiar. Si es el Redentor, si Él es el Hijo de Dios, entonces nosotros tenemos que doblegarnos delante de su presencia. Así como hizo en ese momento el apóstol. En ese momento él llega, es tirado, no pudo con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Las tinieblas tuvieron que caer y entonces el Señor llegó y lo transformó, y de perseguido, de un perseguidor, de una persona que agobiaba, de una persona que no dejaba que el evangelio siguiera, entonces se convirtió en la primera persona en defender el evangelio, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo sigue su camino, sigue predicando la palabra de Dios, sigue llevando el evangelio, y entonces en uno de esos viajes sigue para Filipo, y yendo por Filipo, él se encuentra una mujer. Él se encuentra una mujer que estaba lavando a la orilla de un río. Una mujer, dice la palabra, que vendía púrpura, vendía telas. Se llamaba Lida, dice el texto, que se llamaba Lida. Él se encuentra con esa mujer
Y la mujer le abre su corazón. Y la mujer, al abrir su corazón, el Señor entra en ella porque Pablo la evangeliza, le habla de la palabra de Dios y entonces entra el corazón de ella, cree en el Señor y ella y su familia se bautizan y siguen. Dicen los textos, dice la historia que parece que esa fue la primera mujer europea cristiana. Dicen los textos, dice la historia. Leyendo un poco sobre ella y sobre ese viaje que tuvo el apóstol Pablo por Filipo, dice que esa fue la primera mujer europea cristiana. Ahí comenzó la primera iglesia en Filipo. Luego, la mujer agradecida, ustedes saben el texto, se va y le dice al apóstol Pablo que agradecida estaba que morara en su casa, que pasara la noche ahí. El Pablo acepta y sigue. Pero cuando va de camino, se encuentra una mujer que tenía el espíritu de adivinación. Ustedes lo saben. Ganaba mucho dinero. Ella tenía unos amos, unas personas a quien tenía que rendirle cuenta, dinero. Entonces, empezó ella a decir, esos son los hijos de Dios. Eso es tal cosa, a decir cosas positivas, cosas buenas. Pero el apóstol Pablo, que tenía el Espíritu Santo de Dios, descubre que eso no era lo que ella estaba diciendo, que era un espíritu de adivinación que tenía esa mujer, esa muchacha. Y el apóstol Pablo enseguida entra, la reprende en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo y fue libre al instante. Ella fue libre al instante, dice la Escritura. Pero fue libre al instante, pero los amos de ella, los dueños de ella en ese momento se molestaron con Pablo porque le dañaron el negocio. Ella tenía que darle los dividendos a los amos de ella. Tenían que darle plata porque ella tenía un espíritu de adivinación, era pitonisa. Así lo narra la Escritura. Y entonces ellos fueron y acusaron a Pablo y a Pablo lo meten preso ahí en Filipo. Fue preso Pablo, entonces ahora sí comienza el texto de Filipenses que le quiero seguir narrando, porque de verdad que leyendo esta epístola e investigando sobre la vida de Pablo, Pablo ha escrito muchas cartas, pero esta carta en particular para mí es una carta que tiene mucho gozo, mucho amor, mucho agradecimiento para la iglesia de Filipo. Pablo con unos cepos y Sila, como ustedes conocen la historia, amarrados de pie y mano, ellos cantan y cantan y cantan y cantan, como ustedes saben, y la cárcel se abrió. Al abrirse la cárcel, el carcelero, la persona que lo custodiaba, entró en pánico. La persona que custodiaba entró en shock y salió corriendo a ver qué había pasado, si los presos se habían escapado. Pero estos presos no son como los presos de ahora, porque si hubiese sucedido ahora, ya esos presos quizá donde se hubieran tenido que ir a cogerlos. Estos presos se quedaron quietecitos, porque ese era el propósito del Señor Jesucristo. Y entonces, ¿cómo seré? Él se angustió tanto y le preguntó a Pablo que si estaban ahí. Aquí estamos todos, no nos hemos ido, estamos completicos. El hombre enseguida creyó en el Señor y le preguntó, ¿cómo puedo ser salvo? Pablo enseguida automáticamente le habló de la palabra de Dios. Él creyó y su familia, y ya era la segunda persona cristiana en Filipo, la segunda familia. Acuérdense que la primera fue Lida con su familia, luego pasa el carcelero con su familia y ahí comienza la iglesia de Filipo.
Pero Pablo preso, en su angustia, algo que me llama mucho la atención es que la iglesia de Filipo nunca lo abandonó. Siempre estuvo pendiente de él. Era tanto el amor que le tenían a Pablo que estaban pendientes de sus necesidades. Pero él sigue por el camino predicando la palabra de nuestro Señor Jesucristo, y en ese camino vuelve y cae preso en Roma. Y en esa prisión en Roma es donde yo me quiero detener un rato, un poquito, para explicarles a ustedes también lo que el Señor habló a mi corazón en muchas veces anteriores, cada vez que leía este capítulo, estos versículos. Si usted puede leer la epístola de Filipenses, y usted puede leerla 5, 6, 7 veces porque es cortica, y usted se da cuenta de que Pablo siempre habla del gozo. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo, el gozo, el gozo, el gozo. Pero yo me decía, pero ¿cómo puede estar gozoso una persona que está en una cárcel con unos cepos? ¿Cómo es eso? O sea, ¿cómo yo puedo estar gozoso cuando tengo un problema grande, una enfermedad, un cáncer, algo degenerativo? ¿Cómo puedo estar yo gozoso cuando quizás económicamente estoy en bancarrota? ¿Cómo puedo estar yo gozoso en los momentos más críticos de mi vida? ¿Cómo puedo estar yo gozoso cuando emocionalmente quizás estoy derrotado? Entonces yo no entendía, y yo leía y leía, y yo decía, pero ¿por qué el apóstol Pablo? ¿Será que él sabía que iba a salir al día siguiente? ¿O será que él sabía que si lo cogían preso, estaba en prisión, no le iban a hacer tanto daño? Pero si usted sigue leyendo, usted se va a encontrar de que los azotaban muchísimo en la espalda de Silas y de Pablo, no sé cuántos azotes. O sea que no era que ellos querían entrar porque querían. Pero él siempre en esa carta hablaba del gozo del Señor, el gozo del Señor, el gozo del Señor, el gozo del Señor. Entonces, yo hoy le puedo decir a ustedes por qué Pablo, estando en esa cárcel, en la mazmorra, que no es lo mismo que una cárcel de hoy en día, porque aquella era inhumana. Si las de aquí dicen los que han entrado que son cosas inhumanas, que una cárcel es algo como inhumano, que de 30 reclusos hay 400, que la parte de salubridad es totalmente cero. Estas son unas 5 estrellas, 7 estrellas comparadas con donde estaba Pablo y Silas, porque ellos estaban metidos en la de más allá, en la de más adentro, por allá. Pero ellos seguían gozosos cantándole al Señor Jesucristo. Ellos seguían gozosos, alegres, estando en tribulación, estando en angustia. Ellos seguían gozosos. Entonces, para usted poder entender por qué Pablo y Silas tenían ese gozo tan grande, a pesar de que lo azotaban, a pesar de que lo injuriaban, a pesar de las necesidades que podrían estar pasando, usted tiene que detenerse y examinarse usted también. ¿Cómo estás enfrentando, cómo estoy enfrentando yo los problemas? ¿Cómo estoy enfrentando yo mis necesidades? ¿Cómo estoy enfrentando yo el problema que tengo día a día? ¿Cómo estoy enfrentando yo el problema de salud? ¿Cómo estoy enfrentando yo el problema económico? ¿Sin gozo? ¿Con tristeza? Tenemos que examinarnos. El gozo, dice la palabra de Dios, que el gozo nuestra fortaleza es. El gozo del Señor. El gozo del Señor es nuestra fortaleza.
en los momentos más angustiados de nuestras vidas, en el momento más sufrido de Pablo y Silas, cantaban y alababan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso que en la alabanza hay poder, por eso es que en la oración hay poder, por eso es que cuando usted está afligido, yo estoy afligido, en vez de quejarnos, en vez de tirarnos al suelo, lo que tenemos es que darle gracias al Señor, cantar y orar. Y sabemos que el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo llega a nuestras vidas, a nuestros corazones. Si lo hizo con Pablo y Silas, dice la palabra de Dios que Él es el mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Entonces yo le creo. Entonces yo creo que lo que hizo con ellos lo puede hacer conmigo también, porque no es hombre para mentir al Señor. Amén. Ese gozo, la única forma de encontrarlo, ese gozo no se compra. Ese gozo del Señor que tenía Pablo y Silas, ese gozo no se lo regalaron así humanamente. Ese es el gozo tuyo, Pablo, y este es el gozo tuyo. Y hoy le vamos a decir, no, hermana Marta, este es el gozo suyo, hermano Felipe, este es el gozo suyo. De ninguna manera, mis hermanos. El gozo del Señor lo conseguimos con intimidad con el Señor. Es la única forma de que usted tenga ese gozo inagotable. Intimidad con el Señor, intimidad con tu Creador. Es el único gozo que te ayuda, como ayudó a Pablo y a Silas a soportar la mazmorra, a soportar los cepos. Es el único gozo que te va a ayudar a ti y a mí a soportar el problema que estás llevando en este momento. Es el único gozo que te va a ayudar a solucionar tus problemas de deudas, a sanear tu finanza, Es el único gozo que te puede llevar a soportar la prueba de la enfermedad. Es el único gozo que te puede llevar a soportar y a salir adelante todo lo que tú estés llevando en este momento. Porque si tú estás aquí en este momento, no es porque, no, yo quiero ir los miércoles, yo voy los domingos. Estas 4 paredes es un hospital. Aquí llegan todos los cansados, los abatidos, con problemas, con dificultades económicos, familiares, emocionales, quizás cuantos otros que uno no conoce y que llegan hasta acá. Pero aquí en este hospital, aquí en estas 4 paredes, el poderoso nombre del Señor Jesucristo está, y el gozo del Señor es su fortaleza, mi hermano. No está allá afuera en los carnavales, no está allá afuera donde el vecino. El gozo suyo no está en comprar un auto nuevo. El gozo suyo no está en comprar una prenda de vestir nueva. Eso es momentáneo. El gozo suyo es el único que lo puede dar, que es el Señor Jesucristo en sus corazones. El que le dio ese gozo a Pablo, el que le dio ese gozo a Silas, que ustedes no ven en las epístolas que empiezan no, que es que claro, es que yo estoy aquí, pero no, es que yo estoy aquí es porque como yo estaba predicando la palabra. Si yo no lo hubiera estado predicando, yo no estuviera aquí. O lo hubiera escrito, o lo hubiese escrito a los hermanos que tenían ahí en Filipo, que estaban pendientes de él. No se hubiera escrito, no, yo estoy aquí es por ustedes, porque como yo estoy llevando el evangelio, es a causa de él. Usted no escucha a un Pablo reclamador. Usted no escucha a un Pablo quejumbroso. Entonces, todos en la vida hemos pasado momentos difíciles, momentos de dificultades, en cualquier área de nuestras vidas. Todos los hemos pasado. Yo los he pasado, yo los he vivido. Por eso yo le estoy diciendo una vivencia. Lo que cuando yo abría la palabra de Dios y buscaba y leía y escribía y borraba, yo decía, Señor, verdaderamente el gozo tuyo es mi salvación. Verdaderamente el gozo tuyo es el único que me puede llenar en este momento de dificultad. No me puede llenar el hermano, ni el tío, ni el primo, ni mi madre, ni mi padre,
ni nadie. Lo único que me puede llenar es el Señor Jesucristo. Entonces, el apóstol Pablo le escribe una carta que es la carta de los Filipos, de Filipenses, a la iglesia de Filipos, donde esa carta en diferentes partes le habla de puro gozo y alegría. Y es lo que yo les quiero a ustedes en esta noche decir y recordar a los que ya saben en que sí estamos pasando momentos de dificultades. Sí estamos en unos cepos económicos quizás. Sí están en unos cepos en las manos y los pies, metidos en unos cepos en la salud, donde no te puedes mover para ningún lado. Sí estamos pasando quizás momentos de dificultad de cualquier índole, pero en esos momentos, mis hermanos, la fortaleza de nuestro Señor, la fortaleza de nosotros es nuestro Señor Jesucristo. Y el gozo del Señor, su fortaleza y mi fortaleza es, conforme dice la palabra de Dios. Ah, no, es que eso es una frase de cajón. No, eso lo puede decir usted así porque ahí está escrito. No, es que yo también lo he vivido. Por eso le dije ahorita que muchos de los que están acá hemos pasado momentos de dificultades en cualquier etapa de nuestras vidas. Hemos pasado momentos de dificultades en una escala del 1 al 10, quizás para algunos en 10, para otros en 5, en 7, pero hemos pasado momentos de dificultades. Y lo único que nos puede dar paz, alegría, es el gozo de nuestro Señor Jesucristo. Es lo único. No hay más nada donde buscar. No hay más nada donde usted pueda llenar, saciarse del gozo del Señor. Es con la intimidad con el Señor. Si usted no tiene intimidad con el Señor, es muy difícil tener el gozo de nuestro Señor Jesucristo. Si usted no busca ese gozo, si usted no busca esa presencia, si usted no busca un espacio para derramar su alma delante del Señor Jesucristo, delante del ser que lo creó, que le dio la vida, que lo sustenta, delante del ser que le dio el soplo de vida, es muy difícil tener ese gozo de nuestro Señor Jesucristo. Es muy difícil. Él no se lo va a dar. Sí, ahí está el gozo mío, cógelo. Hay que buscar ese gozo. Hay que salir al encuentro. Hay que salir al encuentro para buscar lo que usted quiere. Si seguimos leyendo en el capítulo 4, versículo 10 de Filipenses capítulo 4, versículo 10. Dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin de habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícito, pero os faltaba la oportunidad. La iglesia de Filipo estaban tan agradecidos con Pablo que estaban pendientes de los pormenores de él. Y yo al leer todo este texto y al leer esta historia, esta carta de Filipenses, me doy cuenta que esa iglesia se convirtió en unos aliados con Pablo, porque esa iglesia andaba pendiente de él y le daba como una malnutrición. Donde estaba Pablo, ahí mandaba. Ellos tenían en su corazón hacerlo, estaban agradecidos con Pablo por haber traído el evangelio, por haber cambiado, trayendo el evangelio, haber cambiado la vida de muchos en esa ciudad. Entonces, ellos buscan la oportunidad y ya estando en la cárcel en Roma, ellos le mandan a una persona que iba para allá a visitar a Pablo y le llevan ayudas. Entonces el apóstol Pablo le escribe esa carta tan hermosa, tan narrativa, donde él dice que no había visto otra iglesia otras personas que lo podían apoyar tanto como ellos. Y menciona varias, ni en tal lugar, ni en tal lugar, sino ustedes. Ustedes
me han ayudado a seguir adelante. Y él todavía tiene el gozo de nuestro Señor Jesucristo, ahí donde estaba. Y si ustedes leen el gozo y el gozo sigue y el gozo sigue por todos lados, muchísimas veces lo dicen en Filipenses. Pero lo importante de esto es que, mis hermanos, tanto usted como yo estamos en esta tierra. Usted todavía el Señor lo tiene aquí con vida, usted todavía el Señor lo tiene con un propósito, y si usted está aquí todavía en este lugar, en esta tierra, es porque el propósito del Señor no se ha cumplido en usted. Y lo va a ver. El propósito del Señor en sus corazones, en lo que el Señor tiene para usted, lo va a ver. Entonces usted tiene que estar preparado con ese gozo que el Señor es el único que puede dar. Sí tenemos problemas, sí tenemos dificultades. Dice la palabra de Dios que en el mundo tendremos muchas aflicciones, pero confía que el Señor ha estado con nosotros, está con nosotros. Sí tenemos problemas, sí los tenemos. Sí tenemos deudas, sí, quizás las hay. Sí queremos ser sanos financieramente, sí, todo eso lo queremos. Pero mientras usted esté en este prosegar, mientras usted esté en este camino por esta tierra, tenemos que armarnos del gozo de nuestro Señor Jesucristo. Es el único que nos puede ayudar a soportar tantas cosas diarias que pueden llegar a nuestras vidas. Y la iglesia de Filipos se une a Pablo, y para mí, leyendo, se convierten como en unos socios, porque ellos de pronto no podían ir a donde iba Pablo llevando la palabra. Algunos sí, de pronto el carcelero no podía ir, o de pronto Lida tampoco podía ir, y así. Pero ellos estaban pendientes de ofrendar, de diezmar, de orar por él, de interceder por él y de mandarle también recursos para que él pudiera seguir. Eran agradecidos porque el poder del Señor Jesucristo llegó ahí a través de Pablo. Pablo llegó, le habló de la palabra y ellos fueron convertidos. Entonces, en esta mañana, en esta noche, mis hermanos, yo quiero que usted se confronte usted mismo, así como me confronté yo cuando leí estos textos en la palabra. ¿Quién es el Señor para usted? ¿Quién es Jesús para usted? ¿Quién es Jesús para mí? Para mí, ¿quién es Jesús? Para Wilson Caña, ¿quién es Jesús? Cuando nosotros identifiquemos y respondamos a esa pregunta, nuestra vida tiene que cambiar. Tiene que cambiar. No podemos seguir igual. Y si es para usted, es el poderoso nombre de Jehová de los ejércitos, es el Rey de los ejércitos, es el quien llegó a salvarlo, usted tiene que rendirse como se rindió en ese momento Saulo. Tiene que rendirse ante los pies de nuestro Señor Jesucristo. Usted tiene que dejar todo ante los pies del Señor. Cuando usted entienda y cuando usted se responda, ¿quién es Jesús para usted? Y a partir de ese momento de quién es Jesús para usted, puede pasar a la otra parte de buscar la intimidad con el Señor para poder conseguir ese gozo que solamente nuestro Dios puede dar. Solamente Él lo puede hacer. Solamente Él puede llenar nuestros vacíos. Solamente Él puede dar ese momento de que usted y yo podamos estar en dificultades, en problemas, y nosotros podamos estar gozosos con el Señor, podamos estar contentos. ¿Cómo está, mi hermano? A veces uno le pregunta, ¿cómo te va? Bueno, tú sabes, ahí, dándole. O a veces le pregunta, ajá, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bueno, bien ahí en la lucha. A veces uno le dice, bueno, yo conozco la lucha y queda por allá por el Bureche, por ahí más o menos. Entonces ellos se ríen. Pero, ¿dónde está ese gozo? ¿O es que no le creemos al Señor? Yo tuve que confrontarme yo mismo también. Yo, para poder decirle esto, yo tuve que confrontar mi vida. O sea, yo tuve que también llegar y derramar mi alma al Señor y decir, ¿quién es el Señor para mí? Esa misma pregunta que hizo Saulo cuando cayó del caballo, y dice, Señor, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? ¿Quién eres para mí? ¿Quién eres para mí?
Y así nosotros seguramente el Señor va llenando esos espacios, va llenando esos vacíos, va llenando esa parte de nuestras vidas que solamente Él puede llenar. Entonces, pueden levantar las manos los que tienen problemas, los que tienen dificultades. Si usted no tiene problemas y dificultades, gloria a Dios, porque el gozo del Señor está ahí está en su corazón. Pero si usted tiene problemas, dificultades, angustia, enfermedades, yo pienso que es el momento de usted llegar y empezar a buscar esa intimidad con el Señor. Yo creo que es el momento de buscar ese gozo. Porque está afligido, dice la palabra del Señor, haga oración, cante alabanza. Así lo dice la palabra del Señor. Si está afligido, haga oración, cante alabanza. Si está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia, oren por él. Y dice que si de pronto ha cometido pecado, le serán perdonados. Le serán perdonados. Entonces es un momento, yo creo tener un espacio de unos 3 minutos quizás, pero el tiempo si es corto o es largo, aquí pienso que no interesa. Aquí pienso que interesa es de verdad lo que usted tenga en su corazón para darle al Señor en esta noche. Si usted gusta, puede seguir al altar y puede comenzar a confrontarse con el Señor. Es un momento donde usted no puede mirar al que está al lado, al que está atrás, al que está adelante. Es un momento especial entre usted y el Señor Jesucristo, el Creador de los ejércitos. Es el momento donde usted puede orar y decirle al Señor, aquí estoy. ¿Qué quieres de mí? ¿Quién eres para mí, Señor? Cuéntele al Señor sus cuitas, sus problemas. Pueden seguir, vamos a orar. Es un momento de orar al Señor. Es un momento de usted abrirle su corazón, de usted decirle al Señor lo que usted siente en su alma, en su ser. Si está angustiado, es el momento. Si tiene problemas, es el momento. Si está alegre, si está gozoso porque no tiene problemas, no tiene dificultades, gloria a Dios. Es el momento también de darle gracias al Señor porque hasta aquí nos ha ayudado, dice la palabra del Señor. Entonces, ahí están usted y el Señor. Ahí no están los amigos, ahí no está el vecino, ahí está solamente usted delante de la presencia del Señor. Y el Señor conoce su corazón. Y el Señor conoce de qué usted tiene necesidad. Y el Señor sabe de que su corazón en este momento quizás está en aflicción. Y el Señor sabe también de que de una u otra manera, usted quiere que el Señor llene esos vacíos que están dentro de usted. Gracias, Señor, porque aquí están tus hijos, Padre. Aquí estamos delante de ti creyendo en que eres el poderoso Dios de Israel. Aquí estamos delante de ti, Señor, creyendo en que tú eres el mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Aquí estamos delante de ti, Señor, un grupo, un puñado, Dios de la gloria, de tus hijos, con necesidades, con aflicciones, con cuitas, con problemas, Dios de la gloria. Problemas difíciles de resolver para nosotros los humanos, Señor. Problemas, Dios de la gloria, en que solamente necesitamos es tu intervención, Jesús de Nazaret. No hay más nadie en que nos pueda ayudar en este momento, Jesús. Tenemos anhelos. Tenemos sueños, Dios de la gloria, que han sido truncados, Jehová de los ejércitos. Pero creemos en el poderoso nombre de Jehová de los ejércitos, ese mismo Dios que murió y resucitó al tercer día y sigue vivo. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios al que tú tienes que alabar. Ese es el Dios al quien tú tienes que glorificar.
el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oh Dios de la gloria, aquí estamos delante de ti. Señor, necesitamos de tu ayuda. Necesitamos que tú, Dios de la gloria, abras las ventanas de los cielos. Necesitamos que tú abras las puertas de los cielos, Dios de la gloria, porque tenemos necesidades, tenemos problemas y solo tú puedes dar, Dios, solo tú puedes ayudarnos. Solo tú, Dios de la gloria, eres el único Jesús de Nazaret. Sal a nuestro encuentro, Jesús. Sal a nuestro encuentro, Jehová de los ejércitos. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Oh, gloria sea tu nombre, Jesús. Es el momento donde usted puede derramar su alma delante del Señor Jesucristo. Es el momento de que, estando usted en angustia, en problema, en dificultad, puede decirle al Señor: necesito de tu gozo, Dios. Necesito de ese gozo que solo tú puedes dar, no de una alegría momentánea. Necesito es del gozo de nuestro Señor Jesucristo. Oh Jehová de los ejércitos, sé que tú puedes hacer conforme a tu voluntad, porque hemos creído en ti, Jesús. Sé, Dios de la gloria, que al salir de este lugar no vamos a salir igual, Jehová de los ejércitos. Sabemos, Dios bendito, que el poderoso nombre de Jehová de los ejércitos está con nosotros. Tu palabra dice que tu vara y tu cayado nos infunden aliento, y que el gozo de nuestra fortaleza eres tú, Señor. Eres tú únicamente, Jesús de Nazaret. Ayúdanos a seguir caminando contigo, Jesús. Ayúdanos, Dios de la gloria, a no separarnos de ti, Jesús. Ayúdanos, Jesús de Nazaret, a seguirte creyendo, Dios. Ayúdanos a seguirte creyendo, Jehová de los ejércitos. Oh, gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Oh, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén.